Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión en cuanto a la materia de inducción al estudio sociológico. En ella vamos a continuar con la temática que iniciamos en la sesión anterior relacionada con la socialización, solo que esta vez, como dice nuestro objetivo particular que les invito a que leamos, vamos a trabajar sobre lo que son los agentes socializadores, es decir, vamos a tratar de identificar el papel que diferentes actores, que diferentes agentes cumplen dentro del proceso de socialización, como ustedes lo pueden ver. La sesión anterior justamente hablábamos de las fases por las que atraviesa las fases por las que atraviesa este proceso. Hablábamos al respecto de cómo se va creando la identidad personal a partir de la identificación social y cómo también la pertenencia juega un papel importante en este proceso. Citamos algunas de las principales ideas de George Herbert Mead, de Cooley, de lo que es la escuela interaccionista en sociología, que son quienes mejor trabajan este tema de la socialización y su impacto sobre la identidad personal. En este caso, como dicen nuestros objetivos específicos, vamos primero a identificar a estos diversos agentes socializadores, que de una vez los podemos mencionar, es decir, la familia, la escuela, la iglesia, el Estado en términos de lo que es la política, la empresa y, por supuesto, de manera muy relevante lo que son los medios de comunicación. Vamos también a apreciar el papel concreto que cada uno de estos actores ejerce en el proceso de socialización y vamos a tratar de comprender la influencia que esto tiene dentro de lo que ya habíamos visto en relación con la identidad personal y la pertenencia grupal. Muy bien, y empezamos evidentemente con la familia. La familia no es una entidad sociológica que haya permanecido estable, o bueno, más que estable, vamos a decir, fija a lo largo de los siglos. Ha sido una institución social que ha cambiado, se ha modificado radicalmente y que incluso en cada grupo social es diferente. De hecho, hablar la familia como tal de la familia es incluso una reducción de una realidad que es mucho más compleja. Podríamos hablar en realidad de las familias, porque existen diversas formaciones familiares, diversas maneras de entender y concretar lo que es la realidad de las relaciones familiares. Durante mucho tiempo, sobre todo en siglos anteriores, la familia centralizó todo lo que era el proceso de socialización, pero como vamos a ir viendo, muchas de las funciones que originalmente cubrió la familia como parte de la socialización han ido delegándose a otro de los agentes socializadores, como simplemente poner el caso de la escuela. Pero en lo que respecta a la familia, habría que ver cuáles son las funciones que cumple dentro del proceso de socialización. Bueno, aquí hablamos de la familia como grupo social, como un grupo donde se van dando las normas, donde se van dando los valores centrales en la formación. Y bueno, evidentemente hay una función que tiene que ver con la procreación, con el mantenimiento de la especie. La familia socializa sobre todo a través de lo que es el modelado. Ya habíamos trabajado este tema de modelado en relación con la materia de inducción al estudio psicológico. Para quienes no la han todavía podido revisar, vamos a platicar un poquito de esto. El modelado es simplemente cómo los otros, cómo las otras personas a través de su conducta nos sirven de modelo de acción. Es decir, nosotros imitamos, tratamos de seguir la conducta de otros porque vemos que tiene consecuencias positivas para esos otros, para los modelos. Así pues, los padres, los hermanos mayores se convierten en modelos de no solo de cómo actuar en relación para obtener ciertos objetivos, sino de cómo se tienen que dar las relaciones sociales básicas. También es la familia un agente socializador por la transmisión de valores. En ese sentido, la familia tradicionalmente se ha visto como el principal soporte de la continuidad sociocultural, esto es, de que el orden establecido se reproduzca, aunque también se ha estudiado como una familia que está conflictuada, una familia que pasa por procesos de diversa índole, también pueden dotar al individuo de los elementos o las estrategias para modificar el status quo, la situación como está. Otro aspecto muy importante de la socialización de la familia es que modula
restringe y reglamenta lo que es la conducta sexual. A lo largo de la historia, los diversos grupos culturales han establecido, por ejemplo, tabús en relación a las relaciones familiares dentro de la familia. Sin embargo, aquí la variabilidad cultural es muy amplia. Por ejemplo, hay culturas donde el tabú entre cierto tipo de, lo que sería el incesto aquí, entre cualquier tipo de primos. En otras culturas, el incesto solamente se considera cuando sucede entre cierto tipo de primos y no otros. Así, de diversa manera. Las prohibiciones en relación con la reglamentación sexual son básicamente socioculturales y la familia las reproduce. Desde que una sociedad se establece como endogámica, es decir, que permite el matrimonio y las relaciones dentro del propio grupo, o es exogámica cuando busca que las relaciones se den fuera del grupo, evidentemente ya va modificando la manera de entender la sexualidad y las relaciones. Además, aquí ha sido importante porque tradicionalmente la exogamia, es decir, buscar matrimonios y relaciones con gente fuera de los grupos, ha sido también una manera de establecer alianzas, de establecer tratos y contratos entre diferentes comunidades y garantizar así una convivencia más pacífica. También la familia nos adscribe una categoría social, es decir, la familia es el medio por el cual vamos entrando en un contexto social más amplio y a través del cual entendemos nuestra pertenencia a una clase social determinada, que por supuesto luego puede cambiar, pero de hecho ya al nacer en una familia no solo estamos heredando todas las tradiciones, costumbres o formas de ser de nuestra familia, sino que estamos heredando también la clase social a la que forma parte nuestra familia, y eso va a marcar nuestras primeras interacciones fuera del núcleo familiar. Que evidentemente, insisto, pueden ir modificándose, pero de inicio nuestras primeras relaciones fuera del núcleo familiar van a estar marcadas por esa categoría, por esa clase social a la cual pertenece nuestra familia. Y por último, pues evidentemente la familia, por lo menos teóricamente, debe de proporcionar el apoyo moral y el afecto. Y digo teóricamente porque estamos hablando de una institución social que básicamente no necesariamente va a tener siempre estas características. Es decir, aunque todos veamos en la familia como ese espacio donde se debe de dar el afecto y el apoyo moral, también abundan los casos donde se da exactamente lo contrario. Y eso es importante, porque así como la familia puede modelar y servir de elemento para dar una socialización constructiva al individuo, también la influencia familiar va a ser fundamental en lo contrario, en darle también una socialización negativa al individuo. Bien, aquí es importante entender que en cada sociedad las agrupaciones que se basan en el parentesco, en la afiliación, pueden ser diferentes, hay diferentes tipos de familia. Como ustedes ven en la lámina, tenemos básicamente 3 tipos de familia que son fundamentales. La familia nuclear, que sería identificada como este pequeño grupo que está formado simplemente por los papás y los hijos que viven en el mismo hogar. Sin embargo, también está la familia extensa, cuando por lo menos miembros de 3 generaciones diferentes ya conviven dentro del mismo hogar. Esto sería ya la incorporación de los abuelos, de los nietos, incluso de forma colateral, primos, etcétera, etcétera, familia política, en fin. Y finalmente tenemos lo que son los grupos de parentesco. En los grupos de parentesco no necesariamente todos los que los forman, vamos a decirlo así, tienen la misma sangre, tienen la misma base genética. Sin embargo, todos ellos asumen que existe un pasado, que existe un ancestro común, y sobre esa pertenencia, sobre esa base, se consideran como un grupo. Aquí es importante considerar las diferencias que esto implica en la manera en que va a socializar el individuo. De una familia nuclear a una familia extensa, por ejemplo. En el caso de nuestro país, tradicionalmente lo que teníamos era la familia extensa. Bueno, hasta la fecha inclusive todo el mundo habla de estas familias estilo muégano, que son las mexicanas, ¿no? Donde por razones a veces socioeconómicas, también por razones culturales, pues los hogares se integran por muchas personas. Sin embargo, esta situación ha venido cambiando conforme el país también se ha venido industrializando, se ha modernizado. De hecho, en prácticamente todas las culturas una constante es que cuando se asiste a un proceso de industrialización, vemos un paso de las familias extensas a las familias nucleares. Básicamente, ¿qué explica esta situación? Piénsenlo.
Una sociedad industrializada necesita movilidad, necesita que la gente pueda dejar su lugar de origen y movilizarse para trabajar ahí donde el mercado laboral, ahí donde la industria lo necesite. Evidentemente una familia extensa es un conglomerado mucho más difícil de transportar, por decirlo de alguna manera. En cambio, una familia nuclear le da al individuo la posibilidad de movilizarse más. Es decir, una familia nuclear se puede mover más fácil y puede cambiar su residencia. Entonces, estos cambios a nivel macro, en términos, por ejemplo, del paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, de una sociedad basada todavía en un modo de producción agrícola a uno industrial, marca por qué también van modificándose las formas de familia. También las formas de familia dependen del aspecto socioeconómico. Varios sociólogos se han dado cuenta de un fenómeno muy interesante. En las familias de bajos recursos, quizá contra toda lógica de lo esperado, predominan más las familias extensas. Y digo contra la lógica en el sentido de que a menor recurso uno esperaría que hubiera menor número de personas en una familia. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que familias de estratos socioeconómicos bajos tienden a tener muchos hijos, a mantener cerca a los abuelos, a los primos, etcétera, para juntar el poco ingreso o juntar las fuentes de riqueza que pudieran darse entre todos los miembros de la familia, es decir, amplían la mano de obra disponible, porque, por ejemplo, los hijos empiezan a trabajar lo más rápido posible, lo más rápido que lo permitan las circunstancias, la ley, etcétera, y también de alguna manera los abuelos siguen formando una parte importante del núcleo familiar porque siguen aportando alguna actividad productiva, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del apoyo que dan para el cuidado de los hijos y permitir con eso que los padres puedan salir a trabajar. Entonces, hay una serie de factores tanto culturales como de carácter socioeconómico que determinan qué tipo de familia es más común en un grupo social en un momento dado. En relación con los grupos de filiación, hay que decir que se trata de grupos que son comunes sobre todo en sociedades rurales, donde la forma de organización es más tradicional. Como incluso ustedes lo ven ahí en las imágenes, los grupos de filiación están asociados con esta organización sociopolítica que es la tribu, donde de alguna manera se busca que la mayor parte de la gente se quede a vivir para explotar la tierra, para explotar los recursos que se cuentan. En los grupos de parentesco tenemos dos variantes que ustedes observan aquí en nuestra pantalla. Los grupos patrilineales y los grupos matrilineales. Como el nombre lo señala, en un grupo patrilineal se establece básicamente que la propiedad está dada por la pertenencia al grupo del padre y solo los hijos varones son parte del grupo patrilineal. Más bien, diría yo, los hijos de los varones, es decir, una mujer y un niño que son hijos del padre dentro de lo que sería la línea de descendencia, son parte del grupo de filiación, pero por ejemplo, un hombre nacido de una hija, ese no es parte del grupo de filiación. Entonces no es tanto el sexo, no es que si sean hombres o mujeres, más bien hombres y mujeres son parte del grupo de filiación mientras sean hijas e hijos de los varones del grupo. Y en el matrilineal es exactamente al revés, se considera parte del grupo a los hijos e hijas que descienden de las mujeres del grupo, de las mujeres del grupo. En ese sentido, esto establece prácticas diferentes en cuanto a quién tiene el poder, quién tiene el prestigio, quién influye sobre la educación de los hijos, cómo se dan las relaciones matrimoniales, etcétera. Y el niño lo va aprendiendo desde pequeño. Desde pequeño va aprendiendo, por ejemplo, en un sistema patrilineal, valores relacionados con lo que es el patriarcado, la hegemonía de los hombres, etcétera. Y en una sociedad matrilineal es evidentemente diferente, desde la regulación de las prácticas sexuales y de matrimonio hasta el manejo de la propiedad, la división de los roles, etcétera. Entonces, toda esta gama de diversidad en términos de las familias ni siquiera es apenas un pálido esbozo de lo que en la realidad ocurre. Es decir, aquí estamos hablando de familias nucleares, extensas y de filiación, pero probablemente seguimos pensando en núcleos familiares donde la cabeza es el padre y la madre y el padre, pero hay dos juntos. Bueno, sabemos hoy en día, por supuesto, que existen otros tipos de familias, como las familias que están formadas por un solo jefe de familia. En nuestro país se da sobre todo el caso de que ese jefe de familia sea mujer.
sean las familias reconstituidas por dos personas que en su momento ya tuvieron matrimonios y vuelven a contraer nupcias. Y ahora, por ejemplo, con las modificaciones de algunas reglamentaciones, la posibilidad incluso de que parejas del mismo sexo sean consideradas con las mismas características en términos de derechos legales que las típicas parejas heterosexuales. Esto es que se diversifica la formación de las familias. Aquí unos podrán estar a favor o en contra, pero el hecho es real. El hecho es que cada vez se reconoce inclusive la posibilidad de formar familia entre personas que ni siquiera están emparentadas o que están casadas bajo un vínculo tradicional. Esto es parte de cómo viene evolucionando la familia y por supuesto esto se verá reflejado en el tipo de valores, actitudes y modelos que se van transmitiendo hacia los hijos. Uno podría establecer como una especie de formulita general donde en una sociedad que los tipos de familia son pocos o incluso predomina el modelo de la familia nuclear típica como el modelo a seguir, existe una serie de actitudes intolerantes hacia otro tipo de formaciones familiares y de prácticas de convivencia. Sociedades donde se permite una mayor amplitud de formaciones de familia tendrían que ser más tolerantes en términos de actitudes, de valores, etcétera. Pero esta regla no se tiene que cumplir necesariamente en todos los casos. Bien, seguimos con la familia. Aquí hay que considerar también que estos factores socioculturales que hemos ido mencionando están marcados por la historia. Vamos a verlo en el caso particular de nuestro país. Como ustedes pueden ver aquí en nuestra lámina, se comenta que la situación socioeconómica, el nivel educativo y la religión influyen en el estilo de ejercer la paternidad. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo ejercemos nuestro rol de padres? Bueno, pues está marcado por factores, como ya lo decíamos, de toda índole. Aquí básicamente se habla, por ejemplo, de dos formas diferentes de ejercer la autoridad. Se habla de una paternidad autoritaria cuando lo que tenemos conceptualizado como el valor fundamental de la familia es la obediencia, o de la paternidad tolerante cuando se pone como virtud central, más que la obediencia, la libre expresión de los hijos. Evidentemente, estos son solamente polos teóricos, analíticamente funcionan, pero en la realidad no. En la realidad existen pocas familias donde el ejercicio de la paternidad sea absolutamente autoritarias, seguramente en otras épocas quizá eran muchas más, y pocas familias donde se ejerza una absoluta libertad en términos de la paternidad. En realidad todos todos los padres de familia buscan establecer una especie de equilibrio entre estos dos aspectos. Pero vean cómo está relacionado con lo que estábamos diciendo. Normalmente, y esto no son juicios de valor, ojo, cuando estamos hablando en sociología de ciertas cuestiones como las que voy a mencionar a continuación, estamos hablando de datos que se obtienen a través de encuestas, métodos de análisis estadístico muy amplio y que simplemente describen realidades. No necesariamente esas realidades se cumplen en todos los momentos. Hablamos de tendencias generales en una sociedad, no de normas que se apliquen a todos los casos sin excepción. En ese sentido, una norma que se ha encontrado es que normalmente, mientras la situación socioeconómica es baja, el nivel educativo es bajo y es alto el nivel de religiosidad, lo que estamos hablando aquí como factores, tiende a presentarse más un estilo de paternidad autoritaria. En cambio, cuando la situación socioeconómica es un poco mejor, el nivel educativo es alto y la influencia religiosa no es tan fuerte, se le da más peso a la libertad de expresión de los hijos. Insisto, son solamente tendencias estadísticas. Ninguna de esas variables por sí sola explica el fenómeno. Por ejemplo, no podríamos pensar esto solamente basados en el asunto de la situación socioeconómica. Hay familias donde existe una muy buena posición económica y también el estilo de paternidades autoritarios. Más bien, ¿cómo se combinan esas tres variables? El aspecto socioeconómico, el nivel educativo y la religión. ¿Cómo se combinan para influenciar en la forma específica de la familia, los valores, las circunstancias y cómo se expresa eso en un estilo concreto de ejercer la paternidad? Aquí también otro papel fundamental tiene que ver con el cambio en el papel de la mujer. Es decir, la manera en que la mujer vive hoy
lo que es la realidad familiar es muy diferente a como era hace 40, 50 años. Hace muchas décadas la mujer simplemente se asumía con este rol de materno, con este rol de ser la madre dentro de la familia y de relacionarse con todas las actividades domésticas. A partir de los años 70, en buena parte por la crisis socioeconómica que periódicamente azota nuestro país, y por muchos otros factores como la necesidad de reducir el crecimiento poblacional, las influencias de otros modelos culturales, ha venido cambiando ese rol. La mujer hoy tiene un nivel de escolaridad cada vez más alto y su participación en el campo laboral, por ejemplo, simplemente su participación en el PIB, en el Producto Interno Bruto, es mucho mayor, lo cual evidentemente le permite insertarse en la familia con otro rol y otras prerrogativas. Es decir, ya no depende del dinero del marido, lo cual ahora le da poder, por supuesto, y le da más elementos para negociar muchas más cosas en la familia. Todos estos cambios incluso se han ido notando en el hecho de que, por ejemplo, las diferencias entre la edad del hombre y la mujer en una pareja cada vez se disminuye. Antes era muy común ver parejas donde el hombre era mucho mayor que la mujer, ahora vemos esta diferencia acortada. Y vemos también cómo van transformándose los roles. Ahora los hombres también participan cada vez más en el cuidado de los hijos, en las actividades de la casa, las mujeres salen más, las mujeres inclusive ahora ya dejan de lado actividades que tradicionalmente se habían asociado a su rol, como el cocinar y este tipo de cuestiones. Entonces, todo esto evidentemente tiene que impactar sobre la manera en que se ejerce la paternidad por parte de los dos. ¿Quién ejerce la paternidad también? Porque muchas veces hoy vemos cómo por las necesidades de trabajo, por las necesidades del mercado laboral, los padres salen y la mayor parte del tiempo los hijos o están en la guardería o están en el cuidado de los abuelos. Entonces, esto evidentemente marca también la diferencia en que los hijos sienten el ejercicio de la paternidad, la propia imagen que se crean de la paternidad y la manera en que van socializando. Lamentablemente, y eso es evidentemente una apreciación muy personal, también la televisión se ha convertido en esa parte de la imagen paterna que tienen los hijos. Y digo lamentablemente porque muchas veces no se orienta al niño en términos de qué programas, qué es lo más conveniente de ver, sino que simplemente se le pone frente a la televisión mientras los cuidadores, sean quienes sean, hacen otro tipo de actividades, ¿no? La televisión y los medios de comunicación pueden ser herramientas poderosas, lo vamos a ver más adelante, en la socialización del niño y pueden ser instrumentos muy útiles si se les trabaja bien, pueden generar mucho beneficio, pero de lo contrario también pueden generar una serie de problemáticas que ya discutiremos. Así que todo esto, aunado en último lugar al cambio en los patrones culturales sobre, por ejemplo, la nupcialidad, es decir, el matrimonio y lo que ya venimos comentando de los roles sexuales, viene modificando radicalmente la manera en que hoy se entiende la familia o las familias y, por supuesto, modificando su papel socializador. En ese sentido, perdonen ustedes, como ya veníamos comentando, otros grupos sociales, otras instituciones, otros agentes están adquiriendo responsabilidades en el proceso de socialización que antes eran exclusivas de la familia. Y evidentemente el caso de la escuela es uno de los más destacados. La escuela ha ampliado, como dice ahí nuestro texto en nuestra lámina, su papel socializador. Hoy tiene un peso fundamental, tiene un peso más importante y por eso entendemos que acciones que vayan tendientes a modificar y mejorar el campo educativo son fundamentales para el futuro de nuestra sociedad. En ese sentido, hay que empezar discutiendo qué entendemos por educación. ¿Qué entienden ustedes por educación? ¿Es solamente transmitir una serie de conocimientos, de informaciones? ¿Qué es educar? ¿Qué es formar? Bueno, aquí vamos a tomar, aunque pueda haber muchísimas definiciones, evidentemente, una definición de educación que la ve como la transmisión de la cultura de un grupo social de generación en generación. Fíjense bien, la transmisión de la cultura. Estamos hablando aquí del proceso por el cual no solamente le estamos transmitiendo datos, sino que le estamos dando todo lo que es las herramientas culturales de un pueblo, desde el punto de vista de sus valores, creencias y costumbres, hasta el punto de vista de los artefactos con los que cuenta para vivir, la tecnología, etcétera. Es decir, a través de la educación se reproduce la cultura del grupo. Y en ese sentido, educar a un joven es
insertarlo y darle todos los elementos culturales. ¿Para qué? Pues para que sea autónomo. Una definición de educación que a mí me gusta mucho es la que daba Albert Einstein, que decía que educar a los hijos es convertirlos en seres que ya no nos necesiten, ¿no? Convertirlos en seres autónomos, enteramente independientes. Sin embargo, de manera específica, sí es un hecho que la educación también, desde el punto de vista formal, es la transmisión de datos sobre el quehacer y el acervo cultural de una sociedad en términos de ciencia, del conocimiento que se ha venido acumulando. Y en ese sentido, como dice nuestra lámina, también es la transmisión formal del conocimiento mediante preservación, difusión e innovación del conocimiento y la tecnología. Fíjense estos tres elementos: preservación, difusión e innovación. Es decir, hay que guardar lo que se tiene, hay que de alguna manera socializarlo, pero sobre todo también promover la modificación, promover el cambio social a través del pensamiento científico, la innovación tecnológica y la crítica social. En ese sentido, el papel, por ejemplo, de las universidades es fundamental, no solo en la socialización, sino en la resocialización, en la generación de nuevas posibilidades de transformación de la cultura. En ese sentido, la complejidad de la estructura social es reproducida por la estructura del currículum escolar. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, en una sociedad muy básica, vamos a pensar en una sociedad rural. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita gente que de alguna manera cultive la tierra, se necesitará quien la comercialice, necesitaremos artesanos, en fin, hay una cierta complejidad y hay una serie de roles que necesitan irse reproduciendo a través de la educación. En una sociedad contemporánea, en una sociedad compleja como la nuestra, tenemos infinidad de roles. Está desde el psicólogo, el pedagogo, el mercadólogo, el comunicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa complejidad en cuanto a los roles sociales, a las funciones sociales existentes, se marcan, por supuesto, en la demanda de carreras en la universidad. Quiero invitarles a que revisemos esta gráfica que hemos puesto aquí en nuestras láminas, donde se habla de la demanda, fíjense, hasta el 2006, el dato es más o menos actual, cómo se ha movido la demanda en diferentes ramas profesionales, en el caso de nuestro país, por supuesto. Y vean ustedes claramente cómo las actividades económico-administrativas, a pesar de un pequeño bache que en general todas las áreas profesionales presentan en el año 2000, ha venido, por supuesto, a la alza y se mantiene como el ramo de actividad profesional más demandado por estudiantes y que tiene un mayor número de ocupación. La actividad económica administrativa, donde por supuesto que están carreras como la de nosotros, en este caso la de mercadotecnia, o bueno, la psicología en el caso de su servidor. En cambio, vean el contraste contra lo que es el campo de las artes y de las ciencias físico-matemáticas, que están prácticamente con el menor nivel de demanda y de ocupación, y así se han mantenido constantemente. Curiosamente, son áreas que están muy bien pagadas. Hay como una especie de contraste en el sentido de que la formación profesional más demandada no necesariamente es la mejor pagada. Inclusive en datos concretos que hay en el Observatorio Laboral Mexicano, que es una página, es un portal del gobierno que ustedes pueden consultar, se ve que las mejores carreras en términos de paga son justamente de áreas como lo que es la parte físico-matemática, cierto tipo de ingenierías, sobre todo relacionadas con el medio ambiente y con actividades aéreas. Entonces, esto es evidente en términos de una cuestión de ley de la oferta y la demanda, pero también nos tenía que poner a pensar si es realmente lo que el país necesita. Es decir, que una sociedad esté generando cada vez más profesionales de un tipo, también condiciona el tipo de desarrollo que esa sociedad tiene. Y evidentemente también va dejando de lado otras actividades que son importantes. Aquí el problema con nuestro país, bueno, entre muchas otras problemáticas, desde el punto de vista educativo y tecnológico, es el rezago que históricamente hemos tenido en el terreno de la tecnología. Y la gráfica, como la que están viendo ustedes ahorita en la pantalla,
pues no presagia que haya un cambio en ese sentido, en la medida que las carreras científicas, las carreras donde se genera la innovación tecnológica, sigan teniendo muy poco impulso y muy poca demanda. Y esto tiene que ver otra vez con la socialización, porque nuevamente la familia va siendo el filtro por el cual se le va diciendo al niño qué es lo deseable, qué sería lo que mejor convendría para fines de su estudio y su formación profesional. Entonces, bueno, en ese sentido la escuela puede reforzar esas tendencias, o la escuela podría ser justamente el terreno donde se modifique y se haga conciencia de la necesidad de otro tipo de actividades. Bueno, hasta aquí hemos estado trabajando el papel socializador de elementos como la familia y de la escuela, pero por supuesto no podemos dejar de lado el papel importante que tiene la iglesia como agente socializador del niño. Aquí no hablamos de religión como tal, sino de la iglesia como un agente, como un actor que también se involucra en el proceso de formación de las personas. En ese sentido, la iglesia, en el ámbito de la socialización, tiene 4 funciones muy específicas. Primera, ayuda al individuo a reconocer lo que una sociedad considera sagrado, es decir, aquello que tiene significados profundos, que lo une inclusive con un plano de la realidad místico, sobrenatural, como ustedes le quieran llamar, simplemente hablar de una realidad espiritual y que fomenta cierto tipo de valores, que fomenta la manifestación dentro de las relaciones sociales de lo que se considera lo divino, la divinidad. Entonces, esto es muy importante porque finalmente la religión también se convierte en una especie de pegamento social en aquellas comunidades que logran integrar esto en la formación de las personas. Aunque las religiones también se han convertido en su momento dado en factores de conflicto entre grupos sociales que profesan diferentes tipos de creencias. Entonces, las creencias, la definición de las creencias sobre lo sagrado es fundamental y eso forma parte de lo que es la socialización del niño en términos éticos. Aunque la ética no se puede reducir a lo religioso, en muchas sociedades es la religión la que va dando ciertos elementos básicos de lo que serían los valores, lo que sería la ética en los niños. El ritual también lo que hace la iglesia es definir los patrones de conducta con relación a esto que llamamos lo sacro, lo sagrado, lo divino. La elaboración del sistema de creencias en términos de un código y su difusión es también otra función en la socialización que tiene la iglesia, es decir, la difusión de los códigos que tienen que ver con los sistemas de creencia, llámese Biblia cristiana, llámese Corán, llámese como ustedes le quieran llamar. Finalmente son códigos donde está establecido el sistema de creencias y que es muy importante porque además está ligado con una serie de costumbres y tradiciones que en los grupos sociales sirven como elementos de cohesión social. Cuando pensamos en nuestro país y pensamos en todas las costumbres y todas las tradiciones que hay ligadas a la religión, bueno, simplemente pensemos el peso que tiene, por ejemplo, las creencias y las tradiciones relacionadas con el culto a la Virgen de Guadalupe en nuestro país y el peso que tiene en la formación no solamente de la identidad de las personas, sino incluso de la identidad nacional. Nada más quiero recordarles pues que justamente Miguel Hidalgo y Costilla, uno de nuestros principales próceres de la independencia, tomó la imagen de la Virgen para asociarla con una lucha política. En ese sentido, la mezcla de los factores religiosos y políticos es interesantísima en términos de sus efectos a nivel de persuasión y a nivel de movilización de las personas. No quisiera reducir esto a la palabra en términos de propaganda, pero ciertamente sí hay un efecto propagandístico en esto. No en balde, la construcción del Estado laico en nuestro país, la formación de una cultura cívica, de repente en muchos sentidos nos recuerda a lo religioso y los héroes de los libros de historia son tratados de repente un poco como se trata a los santos en el terreno de la religión. Entonces, en el manejo de ciertos íconos, de ciertos discursos que tienen que ver con esto que hacemos para convencer a la gente de determinado tipo de creencias y para movilizarlas, lo religioso y lo político van mucho más de la mano de lo que uno podría pensar, ¿no? Y ya que hablamos de ese aspecto, discutamos un poco sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado evidentemente es una categoría importante porque estamos aquí considerándola nuevamente como un agente de socialización. Bueno, el Estado es nada más ni nada menos que la forma en que una nación, un grupo social se organiza políticamente.
Y esa organización política finalmente se representa en la creación de una serie de instituciones que ya analizaremos más a detalle en la siguiente sesión, y esas instituciones tienen un impacto importante en la socialización de las personas. Entonces, todo grupo social que tenga cierto grado de autonomía crea una organización política, y esa organización política es el Estado. Ahora, ¿qué entendemos por la política? Aquí es muy importante porque la política, pues evidentemente es una actividad fundamental del ser humano que de repente lamentablemente asociamos con corrupción, con cosas bastante negativas, pero el ser humano no puede ser entendido sin política porque la política es la actividad por la cual nos organizamos, es decir, es una actividad, como ustedes pueden leer ahí, relacionada con el uso del poder y la autoridad para definir los asuntos públicos. Aquí permítanme hacer un alto para que discutamos un poquito sobre la diferencia entre poder y autoridad. Bueno, en términos muy llanos, el poder es la capacidad de influenciar a los demás. Y la autoridad, pues es cuando el poder se ejerce con cierto grado de legitimidad, es decir, cuando el grupo social le reconoce a alguien o a algo, a cierta institución, la capacidad de utilizar el poder reconocido socialmente, ¿sí? La autoridad tiene que ver con la legitimidad. Entonces, por supuesto que no son sinónimos. Hay muchos casos históricos donde lamentablemente monarcas, dictadores, etcétera, ejercen el poder sin legitimidad, sin tener el reconocimiento social genuino de que tenga el derecho a ejercer ese poder. En una sociedad democrática, por lo menos teóricamente, se esperaría que los agentes que ejercen el poder lo hagan además con autoridad, es decir, con legitimidad. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de un terreno donde se controlan y regulan las relaciones entre las personas. Si en el caso de la familia, si en el caso de la religión, muchas de esas normas están sobreentendidas, sobre todo en el caso de la familia, porque a final de cuentas en la religión hay códigos escritos. Bueno, en el caso de la ley, esos códigos, en el caso del Estado, en el caso de las instituciones políticas, esos códigos se llevan al nivel de ley. Es decir, en el campo de la familia o de la religión, el que yo viole alguno de los mandamientos, el que yo viole alguna de las normas sociales, va a generar que yo me sienta mal, que a lo mejor mi grupo me censure, pero no va a haber nada más allá. En cambio, cuando rompo una ley, entonces sí viene o por lo menos debería de venir, un cierto castigo, una cierta punición. En muchas sociedades donde la iglesia y el Estado son uno mismo, evidentemente la ruptura de los valores morales sí implica una sanción penal, una sanción de ley. Pero en las sociedades laicas esto no necesariamente es así. La ley solamente sanciona lo que el Estado considera una forma de violentar los reglamentos, los códigos, el derecho. Bueno, las estructuras políticas van siendo importantes porque finalmente van mandando mensajes sobre cómo se tiene que ejercer y sobre cómo se tiene que entender la autoridad. Por ejemplo, ustedes saben que nuestro país durante mucho tiempo vivió bajo un régimen de Estado donde había un partido único, o por lo menos un partido hegemónico, que fue el Partido Revolucionario Institucional, y en la cima de ese régimen estaba, por supuesto, el presidente de la República. Y es curioso cómo durante mucho tiempo había una especie de traslape entre lo que era la figura presidencial y la visión arquetípica de lo que es la familia, porque se consideraba que el presidente era como el padre de la gran familia mexicana y que para llevarla a buen término tenía que ejercer ese poder con autoridad, muchas veces tradicional, es decir, basada en el poder y muchas veces incluso de forma violenta. Y de cierta manera esto es interesante porque coincidió con una etapa donde se consideraba también que la paternidad tenía que ejercerse con orden y con disciplina. Ahora que vivimos una etapa diferente, también ha venido cambiando nuestra visión sobre la autoridad en la familia. Entonces, autoridad a nivel político, a nivel familiar, a nivel escuela,
es una sola visión que una sociedad comparte sobre la autoridad, sobre cómo ejercer la autoridad, y en ese sentido las instituciones políticas, la manera en que se arma el juego político en una sociedad va a permear en todos los campos, familiar, educativo, etcétera. En ese sentido, los sociólogos han reconocido tres formas de ejercer la autoridad. La autoridad tradicional, que está basada en la edad, en el hecho de poseer ciertas dotes, en el reconocimiento de tener un cierto puesto o el uso de la fuerza. La autoridad racional legal, que sería la autoridad que se concede a través de un medio como puede ser una votación, etcétera. Y la autoridad carismática de esa persona que a lo mejor no tiene el peso de la tradición, que a lo mejor no ocupa un puesto racionalmente trabajado y manejado en una empresa o en cualquier organización, pero que sus características personales le permiten convencer y movilizar a la gente. El carisma es una función social muy, muy interesante en ese sentido. ¿Cuántos líderes políticos hemos visto que llegan justamente no porque tengan el peso de la tradición, no porque ocupen legítimamente un puesto que haya sido diseñado desde una perspectiva de competencia racional, sino que simplemente su carisma personal, su capacidad de convencer y de movilizar a la gente, los lleva a posiciones de autoridad desde el punto de vista social? Bueno, en el mejor de los casos, un Estado tendría que difundir valores éticos que tengan que ver con la convivencia. Más allá de cualquier tipo de ideología, un Estado debe de garantizar las bases de la convivencia social y para eso tiene en sus manos también herramientas y elementos como lo es el civismo, como es el uso de los símbolos patrios, etcétera, etcétera, para tratar de promover esos valores y esos principios que forman parte de nuestra sensación de identidad nacional, que por supuesto la identidad nacional es algo de lo que se interioriza como parte de nuestra identidad personal, recordando los conceptos de Mead sobre el otro generalizado, y sobre todo haciendo que nuestra pertenencia grupal sea algo valioso, algo que nosotros valoremos. Lamentablemente, la degradación o la manera en que las instituciones del Estado periódicamente vienen entrando en decadencia o en estado de corrupción también deteriora y altera los niveles de convivencia. Es decir, cuando un Estado no es sólido, cuando un Estado tiene problemas para establecer legítimamente su autoridad y las instituciones del Estado han sido corrompidas o no funcionan correctamente, pues la convivencia social también se ve claramente afectada y en eso vemos también cómo la socialización puede ir en un terreno que no nos guste. Otro factor importante, otro actor que ya mencionábamos en relación con la socialización son las empresas. En este caso vamos a hablar muy brevemente de ellas porque vamos a trabajar más lo que es esta parte desde el punto de vista institucional en el siguiente módulo, en la siguiente sesión. Ahora mencionemos que la empresa es una parte importante de la socialización secundaria porque promueve roles más especializados. La empresa en ese sentido es el acceso del joven ya a lo que es el mundo adulto, al mundo del trabajo. Y ya no se trata del rol como hijo, del rol como padre, ahora se trata de entender cuál es la diferencia entre el rol, por decir algo, de empleado, coordinador, gerente, director, etcétera, ¿sí? Aquí ya los roles se vuelven mucho más especializados y los papeles funcionales de cada uno de estos puestos son mucho más complejos, por lo cual el proceso de socialización se vuelve mucho más formal, mucho más tecnificado, mucho más instrumental. Sin embargo, los factores personales y socioculturales no están fuera del terreno de la empresa. Las empresas también son terrenos donde se contrastan las diferencias socioculturales, donde de alguna manera se ponen en juego los conflictos que hay entre ideologías, entre clases sociales y demás. El terreno, por ejemplo, de los conflictos laborales en lo que toca a los intereses de los trabajadores y de los empresarios, es solamente un ejemplo de cómo se van contrastando estas diferencias que se van aprendiendo también. En ese sentido, la empresa también, como nos menciona el texto, puede ser un vehículo para cambiar nuestra adscripción social, es decir, para cambiar nuestra clase social, nuestro grupo de referencia. Hay un factor de movilidad social que está reconocido en el trabajo de las empresas. Toda empresa también, y es algo que ya se ha puesto muy en boga desde hace un tiempo, trata de afirmar ciertos valores, ciertos fines que tienen que ver con el logro, no solo de los objetivos concretos de la empresa, sino también en términos de socialización. Y finalmente,
las empresas también son una especie de microcosmos social, son una especie de rompecabezas donde vemos justamente muchos factores de las relaciones sociales, como es el asunto del poder, de la competencia, la estratificación social, el manejo de ciertas creencias. Todos estos factores también se juegan dentro de las empresas, como factores que tienen que ver ya en una socialización más tardía. Recuerden, nos señalaba Mead, que la socialización es un proceso continuo, la socialización no termina con la adolescencia, sino que continúa. Y en la medida que una persona tiene una vida laboral larga, ya sobre todo entrando a lo que es la edad adulta, va a venir a modificar sus patrones de socialización. Muy bien. Finalmente tenemos los medios de comunicación. Aquí sí nos vamos a extender un poco más que en el caso de los anteriores, por su relevancia, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la mercadotecnia. Bueno, a lo largo de la historia, ustedes lo pueden percibir claramente, han venido modificándose nuestras formas de comunicación. Desde las más básicas que tengan que ver a lo mejor con el uso del cuerpo o de elementos naturales para generar mensajes, pasando por el correo, pasando por el telégrafo y llegando hasta la época actual donde tenemos una cantidad de medios de comunicación impresionantes que rompen con las barreras del tiempo y que rompen sobre todo con las barreras del espacio. Es decir, hoy podemos comunicarnos con gente incluso del otro lado del mundo. Estos cambios en las formas de comunicarse evidentemente tienen que modificar las relaciones sociales y tienen que tener un impacto específico en la manera en que socializa un niño. Hoy el niño socializa ya no solamente con su grupo inmediato, con su familia, con los amigos de la cuadra, sino que ahora tienen amigos hasta en China o en Suecia gracias a Internet, gracias a las computadoras. Entonces esto va a modificar esta parte. La comunicación social en ese sentido es un fenómeno que tenemos que estudiar. ¿Qué entendemos por comunicación social? Como ustedes lo ven aquí en nuestra pantalla, pues es el intercambio de mensajes a nivel social. Esto es, no es el intercambio de mensajes entre tú y yo, sino es cómo en un grupo social se van generando y movilizando mensajes que tienen que ver sobre los diferentes campos de la vida social. Y hay tres elementos básicos aquí. Esos tres elementos son la atmósfera informacional, es decir, todo aquello de lo que se habla en una sociedad en un momento dado, los temas importantes. Por ejemplo, hoy por hoy en la atmósfera informacional de nuestro país hay temas como la inseguridad, como la economía, el petróleo, etcétera, que es de lo que estamos oyendo todo el tiempo. A eso se refiere el concepto de atmósfera informacional. Está en el otro extremo el receptor de toda esa información, nosotros, los receptores de todos esos mensajes. Y en tercer lugar, que no menos importante, por supuesto, los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, a través de los mensajes concretos que generan, ponen en contacto al receptor con esa atmósfera informacional de la que estamos hablando. Es decir, todo el conocimiento, los temas y aquello de lo que se está hablando en una sociedad llega de manera concreta a cada miembro de esa sociedad a través de los medios de comunicación que son los intermediarios, que crean mensajes específicos. Sin embargo, los medios de comunicación también se vuelven fuente en sí misma de mensajes. Es decir, muchas veces los medios de comunicación marcan la agenda de lo que se habla. Los medios de comunicación, sobre todo en esta época, han adquirido una relevancia tal que son los que marcan muchas veces la agenda de la política, ¿no? Ejemplos tenemos en las recientes elecciones de nuestro país de cómo lo que sucede en los medios de comunicación es tan importante que inclusive hay políticos que consideran que si no salen en la televisión no pueden ganar una elección. Algunos analistas importantes de este asunto como Sartori, etcétera, incluso lo han dicho. Hoy por hoy la política es una política de medios. El que hace política fuera de los medios se queda literalmente fuera de la jugada. Pero la relación entre cada medio y el receptor no es una relación en todos los casos que se marque de la misma manera, sino que depende de una serie de variables. Variables que tienen que ver con el medio y variables que tienen que ver con el receptor. Por ejemplo, cuando hablamos de las variables del medio, hablamos de el medio perceptual. ¿Cómo nos llega? ¿Cómo percibimos el medio? A través de los ojos, como en el caso de la televisión, bueno, que es a través obviamente de la visión, de la audición, solo a través de la audición, como en el caso de la radio, a través de la vista, como en el caso de los periódicos. Es decir, cada medio de comunicación utiliza ciertos canales
sensoriales y perceptuales para llegar, y por supuesto su impacto va a ser diferente. No es el mismo tipo de procesamiento que se requiere, y esto es obvio, leer un artículo de periódico que escuchar una nota por la radio o contemplarla a través de la televisión. Ahora con la convergencia tecnológica de repente todo se da en el mismo canal. Libertad o obligación espacial. Para poder entrar en el mensaje que el medio me va a dar, ¿tengo que estar obligadamente en un lugar o no? Por ejemplo, hasta hace unas décadas, pues el cine era un lugar que nos obligaba a estar en un espacio concreto, que era pues, las salas cinematográficas. Ese espacio después se liberalizó cuando pudimos llevar las películas a nuestra casa. Y ahora podemos llevar las películas con nosotros a donde vayamos, a través de las laptop, a través de los celulares y del iPod, de los diferentes elementos tecnológicos que se han creado. En ese sentido, la tendencia es que cada vez hay menor obligación espacial. Si yo quiero asistir a un mensaje, lo puedo trabajar donde sea. Recientemente, en las pasadas elecciones del presidente de los Estados Unidos, un fenómeno muy interesante fue cómo la gente estaba mandando información de lo que sucedía en la toma de posesión en línea, a través de la telefonía móvil, a través de la mensajería móvil que ya se va dando también, porque finalmente a través del celular ya podemos acceder a lo que es internet, y todos estos mensajes eran en línea, estuviera la gente donde estuviera. Entonces yo ya no necesito estar exactamente en la plaza pública donde tomó posesión un cierto político para oír su discurso, lo puedo oír en el lugar donde esté, y por supuesto también lo puedo oír en el tiempo, donde quiera. Esta otra característica que llamamos aquí obligación temporal ha sido rota. Si antes yo tenía que estar a las 9 en puntito para no perderme mi programa de radio, bueno, ahora están los famosos podcasts, que no es sino la posibilidad de grabar un programa de radio en un archivo, y entonces yo lo puedo oír cuando quiera. La situación social que obliga al medio de comunicación también es otra variable. Hay medios de comunicación que nos permiten estar solos, que fomentan el que estemos acompañados, y la contemporaneidad del mensaje. Es decir, ¿qué tan rápido el medio me permite que las noticias lleguen a mí? Antes, por ejemplo, los fenómenos políticos que acontecían en las capitales se conocían muchísimo más tarde en los lugares remotos porque la información tardaba mucho tiempo en llegar. Hoy lo que sucede en un momento dado prácticamente se conoce en línea en todos los lugares, ya ni siquiera de un país, en todos los lugares del mundo. Entonces, esta evolución en los medios de comunicación, por supuesto que modifica la relación entre el receptor del mensaje y el medio, pero también hay características del receptor que van a influenciar. El nivel educativo del receptor va a marcar de manera muy preponderante el tipo de mensajes que puede codificar y procesar. Lo mismo su edad, su nivel socioeconómico, el tipo de ocupación, porque le va a dar otro marco de referencia sobre cómo interpretar los mensajes. Muchas veces el sexo, la diferencia entre ser hombres o mujeres, también determina buena parte de la manera en que trabajamos la información, e incluso los medios orientan diferente su mensaje en términos de si lo va a escuchar una mujer o si lo va a escuchar un hombre. Y por supuesto nuestra pertenencia a ciertos grupos, como pueden ser partidos políticos, grupos de opinión, etcétera. Todos esos elementos son variables que tienen que ver con el receptor, que marcan la manera en que se relaciona con los medios de comunicación. Todo esto lo estamos mencionando por algo que no se nos debe perder de vista. Si la socialización es un proceso por el cual se construye la identidad personal y un proceso por el cual también se construye la pertenencia a los grupos, pues es un hecho que los medios de comunicación, a través de todos estos elementos, van a tener un impacto fundamental incluso en nuestro sentido de quiénes somos. ¿Qué funciones tiene la comunicación colectiva? Bueno, informar, ¿no? Los medios nos dan la realidad o nos la ocultan. Aquí hay una discusión muy importante sobre el papel que tienen los medios para crear inclusive realidades que no existen. Este caso emblemático de Orson Welles, un gran actor norteamericano, que llevó al radio, en una radionovela, lo que era esta historia impresionante de H.G. Wells relacionada con la Guerra de los Mundos, y que la manera tan realista en que a través de la radio le empezó a comentar la llegada de esta civilización de otro planeta, generó un pánico social muy importante en una cantidad
muy amplia de ciudades de los Estados Unidos. Entonces los medios son capaces incluso de crear realidades, de ocultarlas, de sacar a la luz las realidades que otros agentes sociales quieren también ocultar. Enseñan a nivel informal y sistemático, es decir, conscientemente los medios de comunicación pueden asumir una función educativa a través de programas especiales, etcétera, etcétera, pero también de manera informal enseñan. ¿Por qué? Porque los personajes que salen en la televisión, los comentaristas de la radio, etcétera, también se vuelven modelos que van formando ciertas actitudes y ciertas opiniones en las personas. Esto es muy importante. El editorialista, el comunicador, finalmente es alguien que también va modelando y que va creando opiniones entre las personas. Por supuesto, también los medios de comunicación son una forma de distracción y entretenimiento. Muchas veces, y lamentablemente, solamente son eso y dejan de lado sus otras funciones. Y, por último, los medios de comunicación son medios de persuasión e inducción al consumo. Es decir, los medios de comunicación han sido explotados por los otros agentes que hemos visto, por la escuela, por el Estado, por las empresas, para persuadir a la gente. El influjo y sobre todo la penetración que tienen los medios de comunicación puede ser el elemento fundamental para llevar un mensaje, para persuadir y modificar la conducta de las personas y sobre todo para inducirlos a consumir los productos. Aquí este tema obviamente es un tema general, no aterrizamos de lleno en lo que podría ser aquí algunas cuestiones específicas para el campo de la mercadotecnia, pero coincidirán conmigo que esto es de fundamental importancia. Entender la participación y el impacto que estos agentes tienen sobre las personas es fundamental para saber cómo nos vamos a acercarnos, la percepción que tiene la gente del mundo y sobre todo de dónde viene la imagen y la ideología que las personas tienen de la realidad social. Aquí lo que estamos viendo es cómo se crea por el influjo de una diversidad de actores la realidad social en las personas y la percepción que tienen de su mundo. Muy bien, pues yo les agradezco su atención en esta sesión. Los espero aquí en la siguiente, donde vamos a trabajar ahora el papel adaptador y organizador que tienen los diferentes agentes sociales y vamos a continuar con estas temáticas. Realicen las actividades, no dejen de realizar también sus anotaciones, sus apuntes y vayan ya estudiando porque recuerden que paulatinamente vamos a ir evaluando todos estos conocimientos a través del examen parcial y posteriormente del examen final. Ya les avisaremos con oportunidad, les recordaremos más bien con oportunidad en qué momento los tienen que realizar. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Hasta luego.